Sí, doctor, hoy es de anatomía, de vascular, de todo el cerebro. Eso, perfecto. Entonces invito al doctor Gerardo para que haga la introducción. Buenas noches a todos. Me complace mucho verlos nuevamente reunidos al lado del Buenas noches, conocimiento doctor. de las neurociencias. Y como les repito, desde que hace 60 años, el que no sepa anatomía, que no toque un paciente ni entre a cirugía. Entonces es muy importante que ustedes, porque la anatomía no se la aprende a uno. Yo llevo 60 años y estudiando anatomía y todavía no me la sé bien. De manera que cada noche hay que repasar y hay que volver a repetir y repetir y repetir. Y como decía un profesor mío, cuando crea que ya se la sabe, es el momento de que comience a estudiar. Que entonces, muy importante estudiar la irrigación del cerebro. Fundamental, si no hay sangre, pues el cerebro no funciona. Así de sencillo. Y el sistema vascular al cerebro le lleva el oxígeno, la glucosa y algunos otros elementos que son fundamentales para que la neurona pueda funcionar. De manera que ánimo adelante y cuéntenos cómo es la circulación cerebral. Buenas noches. Bueno, nosotros somos el grupo 2 y vamos a estar hablando de la anatomía vascular cerebral. Nosotros somos Natalia de Francisco, Luis Felipe Duarte, María Paula Rojas y mi persona, María Camila Tatis. Entonces empezaremos hablando pues de la circulación arterial, de la irrigación arterial, para lo cual pues debemos tener en cuenta que el 15% del gasto cardíaco diario del corazón va a ir dirigido al cerebro por la alta demanda de oxígeno y de nutrientes que éste tiene. La irrigación cerebral vamos a dividirla pues en una circulación anterior que va a estar dada por la arteria carótida interna y en la circulación posterior que va a estar dada por el sistema vertebrovascular. A pesar de que pues dividamos esto en dos partes, debemos tener en cuenta que tienen un origen en común. Sí, siguiente, Nati, por favor, que va a estar dada pues desde el arco aórtico, el cual pues se va a dividir al lado derecho en el tronco brachiocefálico que se bifurca en el borde superior de la segunda articulación esternoclavicular derecha, dando lugar a la arteria subclavia derecha y a la arteria carótida común derecha. Sin embargo, del lado izquierdo, pues estas dos arterias son ramas directas del arco aórtico. Luego entonces las arterias carótidas comunes izquierda y derecha se bifurcan posteriormente entre la tercera y cuarta vértebra cervical para dar origen a las arterias carótidas interna y externa. Por su parte, la arteria subclavia se va a dividir en tres partes, dando origen como tal a la arteria vertebral que viaja en sentido superior hacia el agujero transversal desde la sexta vértebra cervical para entrar en el foramen transverso y continuar superiormente dentro de los 5 agujeros anteriores de las vértebras hasta unirse y formar la arteria basilar. Entonces, vamos a empezar hablando, siguiente por favor, de pues la arteria carótida interna, que va a ser la que da como tal la circulación anterior del cerebro. Entonces, esta pues se origina a partir de las arterias carótidas comunes y según la división o clasificación que tengamos en cuenta, se divide en 7 segmentos por la clasificación de Cincinnati o por la nueva clasificación en 4 porciones, siendo pues la porción, las porciones cervical, petrosa, cavernosa y cerebral, la cual vamos a tener en cuenta, sobre todo en esta revisión, la porción cerebral con las ramas que vamos a estar hablando puntualmente, que van a ser
la arteria cerebral anterior y media, que hacen parte de la circulación anterior, y la arteria comunicante posterior, que vamos a hablarla en la circulación posterior. Siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, pues la arteria cerebral anterior comienza como tal en la porción terminal de la arteria carótida interna, en la parte medial de la cisura de Sirvio, y viaja en un curso anterior-medial superior al nervio óptico hacia la fisura cerebral longitudinal y a lo largo de la rodilla del cuerpo calloso, como podemos ver en la imagen de la derecha, dando pues sus diferentes ramas. Entonces, la primera rama que pues tenemos va a ser la arteria comunicante anterior, que podemos ver en el círculo de la imagen de la derecha. Siguiente, Nati, por favor. Y ampliada en la imagen de la izquierda. Esta básicamente lo que va a hacer es anastomosar o unir a ambas arterias cerebrales anteriores y formar el límite superior o anterior del polígono de Willis, que vamos a estarlo hablando más adelante. Luego entonces de la arteria comunicante anterior va a surgir la arteria frontovasal medial, que se encarga de irrigar el área orbital del lóbulo frontal. Luego, la arteria frontopolar va a nacer por debajo de la rodilla del cuerpo calloso o frente a esta y discurre por la cara medial del hemisferio hasta el polo frontal para vascularizar la parte medial del lóbulo frontal. La arteria pericallosa, que es la siguiente arteria, nace de la concavidad de la arteria anterior, dirigiéndose hacia posterior por la parte superior del cuerpo calloso, dando como tal varias ramas que lo irrigan. Adicionalmente, su rama precuneal o arteria del lobulillo de la precunia, que es la siguiente, irriga la zona con su mismo nombre, como podemos ver pues a la derecha. Luego tenemos la arteria calloso marginal, que va a ser la arteria que pues cruza el giro del cíngulo y llega a la parte anterior del lobulillo paracentral, terminando en la cara lateral del hemisferio, en la parte alta del giro precentral, vascularizando el lóbulo parietal anterior. Siguiente, Nati, por favor. Perdón. El lóbulo parietal anterior, el área paracentral y el lóbulo frontal. La rama frontal que puede surgir de esta va a tener como algunas arterias que pueden existir, pues pueden haber variantes anatómicas que van a ser las arterias posteromedial, mediomedial y anteromedial. Adicionalmente, la arteria calloso marginal va a dar unas ramas terminales llamadas ramas del cíngulo. Siguiente, por favor. Que vemos en la imagen de la derecha, coloreadas en verde. Y por último, la arteria calloso marginal va a dar como rama a la arteria paracentral, que cruza el borde superior del hemisferio y termina en la parte alta de los giros precentral y postcentral, vascularizándolos. Luego entonces seguimos con la arteria cerebral media, que va a ser pues la segunda rama de la arteria carótida interna. Su origen se sitúa por encima de la coroidea anterior y de la comunicante posterior, que nacen en la cara posterior de la carótida interna. Pues por su calibre va a ser como una de las arterias más voluminosas, la más voluminosa de las arterias cerebrales, y por su dirección parece que fuera como la rama terminal de la carótida interna. Esta pues va a penetrar el surco lateral a nivel de la sustancia perforada anterior y se dirige lateralmente en un trayecto bastante sinuoso hasta el borde inferolateral del hemisferio, cruzando el limen de la ínsula, donde se va a dividir en dos ramas que podemos ver coloreadas en verdes en la siguiente imagen. Entonces, las ramas, siguiente por favor, vamos a tener como ramas superiores de la arteria cerebral media, en primer lugar, la arteria frontovasal lateral, que se divide hacia adelante y se divide en ramas prefrontal y frontal inferior, irrigando la parte lateral de la cara orbitaria del lóbulo frontal. Siguiente, por favor, que vemos coloreado en azul en la imagen más de la izquierda. Luego tenemos la arteria prefrontal, que nace a nivel de la parte opercular del giro frontal inferior y llega al surco frontal superior para vascularizarlo, al igual que la anterior va a irrigar también el giro frontal inferior y el giro frontal medial. Siguiente, que vemos también en azul. Luego tenemos la arteria prefrontal o prerolándica, que pues
como su nombre lo indica, va a irrigar el surco con su mismo nombre. Siguiente. Y por último tenemos la arteria del surco central o arteria rolándica, que va a irrigar pues tanto el surco central como el postcentral. Siguiente, por favor. Otras ramas inferiores que vemos pues de la arteria, ramas de la arteria cerebral media van a ser pues las inferiores, en las cuales tenemos tres ramas temporales. En primer lugar pues tenemos la rama, la arteria temporal anterior, perdón, que pues básicamente se va a encargar de irrigar el giro temporal superior, medio, inferior, que podemos ver en azul, el superior, el medio, el inferior. Luego tenemos la arteria temporal media, que puede ser inconstante y puede originarse un tronco común con la arteria temporal anterior o con la arteria temporal posterior, y va a surgir del surco lateral, dirigiéndose hacia abajo y hacia atrás, cruzando los giros y surcos para terminar vascularizando el borde inferior del lóbulo temporal. Luego tenemos la arteria temporal posterior, la cual va a dirigirse hacia atrás y hacia abajo, cruzando los giros temporales para terminar en el surco temporal inferior, el cual pues va a irrigar parte lateral del lóbulo temporal posterior. Siguiente, por favor. Y por último, de las ramas inferiores pues, de la arteria cerebral media, tenemos la arteria del giro angular, la cual pues va a ser la rama terminal de la arteria cerebral media y como su nombre lo indica, va a irrigar el giro angular. Tenemos la arteria parietal anterior, que pues básicamente va a irrigar la parte anterior del lóbulo parietal, mientras que la arteria parietal posterior va a irrigar la parte posterior de este lóbulo. Y por último da también algunas ramas frontales de la arteria cerebral media que se encargan de irrigar la parte superior del lóbulo frontal. Y pues con esto terminaríamos la circulación anterior del cerebro. Bueno, entonces ahora, en cuanto a lo que es la circulación posterior, pues esto se va a referir a todo lo que es el sistema de arterias que van a provenir de lo que denominamos el sistema vertebrovasilar, que va a irrigar todo lo que es como la parte posterior del cerebro, llamémoslo protuberancia, cerebelo, bulbo raquídeo, lóbulo occipital, entre otras estructuras. Para lograr esto, este sistema circulatorio se va a componer de varias arterias, como lo son las arterias vertebrales, la arteria basilar, la arteria cerebral posterior y las arterias comunicantes posteriores. Siguiente, por favor. Entonces, las arterias vertebrales van a nacer directamente de lo que son las arterias subclavias. Estas van a subir en dirección cefálica y van a acceder a la bóveda craneal a través de lo que es el foramen magnum, del foramen magnum a nivel anterolateral del tronco encefálico. En cuanto a las ramas, entonces esta sí va a dar diferentes arterias. Siguiente, por favor. La cual la primera va a ser lo que es si lo miramos desde caudal hacia cefálico, la primera rama que va a dar es la arteria cerebelosa posterior inferior, que va a irrigar todo lo que es la parte posterior e inferior del hemisferio cerebeloso, la amígdala cerebelosa, y va a irrigar también lo que es la parte lateral del bulbo raquídeo, el pedúnculo cerebeloso inferior y demás estructuras adyacentes. Siguiente, por favor. La siguiente rama o la siguiente arteria que va a dar origen es la arteria espinal anterior, a través de unos afluentes que van a converger en la línea media anterior del bulbo raquídeo. Siguiente. Siguiendo entonces de lo mismo desde caudal hacia cefálico, tenemos lo que es la arteria basilar, que es una arteria que es muy importante, que se encuentra en lo que es la cisterna pontina. Entonces, si vemos en la imagen de la derecha, ese punto verde que podemos ver en esa imagen es lo que vamos a denominar la arteria basilar. Esta arteria es posterior al clivus y es anterior a la protuberancia, ya que va a ascender por lo que es el surco basilar en la protuberancia, en el puente, perdón.
Sus ramas van a ser entonces las que son responsables de irrigar lo que es protuberancia, cerebelo, oído interno y entre otras estructuras. Digamos que de esta arteria basilar vamos a poder ver unas 3 ramas principales que van a nacer a partir de ella. La primera es, siguiente por favor. La siguiente entonces es la arteria cerebelosa anteroinferior, que va a irrigar todo lo que es la cara anterior y lateral del puente y los hemisferios cerebelosos. Siguiente por favor. La arteria laberíntica o la arteria del conducto auditivo interno, que como su nombre lo indica, pues irriga lo que es el conducto auditivo interno. Digamos que algunos autores dicen que esta arteria puede nacer directamente desde la arteria basilar, aunque también puede nacer a partir de lo que es la arteria anteroinferior, que es esa arteria que vemos, que era la que estaba comentando anteriormente, y es la que vemos abajo de las que están señaladas en verde. Siguiendo entonces, desde caudal hacia cefálico, tenemos lo que son las arterias pontinas, que van a irrigar la cara anterior y lateral del puente, el pedúnculo cerebeloso medio y la emergencia de algunos nervios craneales. Estas arterias son muy delgadas y también pequeñas. Y por último, de esta arteria basilar también van a nacer, siguiente por favor, lo que es la arteria cerebelosa superior, que va a dar ramas para los colículos y el velo medular superior, y otras ramas para lo que son los núcleos de la base del cerebelo, irrigando también lo que es el pedúnculo cerebeloso superior, el vermis superior y la cara superior del hemisferio cerebeloso. Siguiente, por favor. Entonces, la arteria basilar va a terminar dividiéndose en 2 arterias cerebrales posteriores que se van a unir por medio de las arterias comunicantes posteriores para completar lo que es ese polígono de Willis. Entonces, estas arterias cerebrales posteriores son ramas terminales que van a surgir entonces de la bifurcación de lo que es la arteria basilar, y su división va a estar o va a tener lugar detrás de lo que es el dorso de la silla turca. Digamos que hay varias ramas, pero de las ramas de la arteria cerebral posterior van a llevar sangre oxigenada, siguiente por favor, hacia diferentes áreas. Entonces pueden llevar tanto hacia el tálamo anterior y hacia el subtálamo, hacia la pared lateral de lo que es el tercer ventrículo y el cuerno inferior del ventrículo lateral. Siguiente por favor. También de estas arterias también se pueden va a dar ramas para irrigar lo que es el plexo coroideo de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, ramas para el globus pallidus y ramas para el cuerpo geniculado lateral, así como también para áreas de la parte inferior de los lóbulos temporales y demás. Siguiente, por favor. Ahora, de esas arterias comunicantes, siguiendo entonces desde caudal hacia cefálico, esas arterias comunicantes posteriores que van a ser lo que es la última rama de la porción cerebral de la arteria carótida interna, aunque hay otros autores que dicen que es la porción terminal o esa primera rama que va a dar la arteria cerebral posterior. Van a seguir por lo que es esas arterias comunicantes posteriores, van a seguir por lo que es la base del cráneo y van a formar lo que es uno de los límites del polígono de Willis. Esta arteria va a dar ramas para irrigar lo que es la parte posterior del tracto óptico, del quiasma óptico, del tálamo, del hipotálamo, de los pedúnculos cerebrales y de la cápsula interna, así como también de los cuerpos mamilares, que los vamos a poder ver entonces en la imagen de la derecha, que están, en la imagen de la izquierda, perdón, que van a estar encerrados en un óvalo. Siguiente, por favor. Por último, entonces, llega un punto en el cual los circuitos arteriales anteriores y posteriores en el cerebro se van a unir o se van a anastomosar para formar lo que se conoce como el polígono de Willis. Esta es una comunicación central que va a unir tanto al sistema carotídeo interno como al sistema vertebrobasilar.
El círculo de Willis entonces es una estructura que es poligonal, que va a envolver a lo que es el quiasma óptico y al infundíbulo y la vamos a poder encontrar y va a descansar dentro de lo que son las cisternas quiasmáticas e interpedunculares. La anastomosis de esto proporciona lo que es una ruta alternativa para el flujo sanguíneo en caso tal de que se presente una oclusión vascular. Además de que también hay algunos autores que aseguran que este sistema o este polígono funciona como un sistema de alivio de presión para adaptarse a lo que es el aumento del flujo sanguíneo en caso de que haya un aumento de la presión intracraneal. Entonces, este polígono de Willis va a estar formado por lo que son 3 pilares vasculares, adelante con las 2 arterias carotídeas internas y atrás con la arteria basilar. Entonces, si lo vemos hacia atrás, va a estar formado por lo que es la bifurcación de la arteria basilar a partir de las 2 arterias cerebrales posteriores hasta la salida de las comunicantes posteriores. Hacia los lados vamos a tener lo que son las arterias comunicantes posteriores que van a unir lo que es la carótida interna con la cerebral posterior, y adelante va a estar formado por lo que son las arterias cerebrales, por las arterias cerebrales anteriores hasta el lugar en el que por medio de la comunicante anterior se unen ambas. De este círculo o este polígono arterial se van a originar ramas para el cerebro que las vamos a poder dividirlas también en unas arterias superficiales o de los giros, en unas arterias profundas o centrales para los núcleos de la base, en unas arterias ventriculares destinadas a lo que son los plexos coroideos y las arterias basales para irrigar, pues digamos, irrigar todo lo que es el cerebro, y que fueron las arterias de las que hemos venido hablando. Siguiente. Listo, entonces en cuanto al drenaje venoso, es importante saber las generalidades de las venas, debido a que las paredes de las venas encefálicas no van a tener ni capa muscular ni van a poseer válvulas. Su recorrido es que van a salir del encéfalo y, como vemos en esta imagen, se van a ubicar en el espacio subaracnoideo para luego atravesar la aracnoides y la capa meningia de la dura madre, y finalmente van a drenar en los senos venosos cerebrales. Como lo hacen en otras partes del cuerpo, las venas van a acompañar a las arterias en su recorrido y se van a ubicar en la superficie de los hemisferios cerebrales, pero a diferencia de las arterias, pues estas sí se van a encontrar en la profundidad de las fisuras. Entonces, el drenaje venoso lo vamos a dividir principalmente en 2, en el sistema superficial y en el sistema profundo. Ambos van a drenar en un sistema colector, que pues van a ser los senos venosos, que vamos a explicar posteriormente, y este sistema colector finalmente va a drenar en la sangre del encéfalo hacia las venas yugulares internas que dejan el cráneo por medio del agujero yugular. Entonces acá vemos el agujero yugular y acá vemos a las venas yugulares internas, pues dejando el cerebro. Entonces, empezando con el sistema venoso superficial, este es el que va a recibir la sangre de la corteza cerebral y de la sustancia blanca adyacente, y la mayoría va a recorrer, o sea, hay 2 tipos de direcciones que van a correr las venas, en dirección ascendente y en dirección descendente. La mayoría va a hacerlo en dirección ascendente para desembocar finalmente en el seno sagital superior, que es el que vemos en la imagen de la izquierda, como lo son las venas prefrontales, las venas frontales, las parietales, las temporales y las occipitales. Y las que van a ir en dirección descendente, que van a ser la minoría, que son las venas temporales, las orbitarias, las venas del longus, la vena cerebral media superficial, y estas van a drenar. Entonces, en la primera imagen vemos el seno sagital superior, en la segunda imagen que vemos el seno transverso, y en las venas tanto anastomótica superior, que sigue hasta la vena cerebral media superior, y tanto como la anastomótica inferior, que es la que vemos en la última imagen. Es importante recordar, como veíamos en el esquema anterior, que todas las venas superficiales van a drenar en el seno, al drenar en el seno de la dura madre, van a abandonar al espacio subaracnoideo y se van a extender subduralmente durante un recorrido corto entre la dura madre y la aracnoides. Entonces, en este tramo pequeño o en este recorrido que van a hacer estas venas, se van a denominar las venas puentes, que son, pues, o sea, estas son importantes y hay que tenerles una relevancia clínica importante, ya que cuando haya una lesión traumática puede causar un hematoma subdural, y por eso hay que tenerlas en cuenta. Entonces, en cuanto a su posición, en cuanto a dónde se encuentran,
Podemos clasificarlas en tres, en la clasificación superior o en la ubicación superior, media e inferior. En cuanto a la clasificación superior, vamos a encontrar a las venas cerebrales superiores, a las venas perforantes, a las venas frontales, parietales y occipitales. Entonces, estas venas van a drenar la sangre venosa de la corteza cerebral, de las caras tanto como la medial, la lateral, la anterior y la inferior del cerebro, y se van a extender de lateral a medial, drenando así la sangre hacia el seno sagital superior. Entonces, acá vemos algunas de estas imágenes cerebrales. En cuanto a la clasificación del medio, vamos a encontrar a la vena cerebral media superficial, que va a drenar la superficie lateral del hemisferio cerebral y va a ir por medio de la fosa lateral del cerebro y va a drenar al seno esfenoparietal y luego al seno cavernoso. En cuanto a la vena anastomotica superior, que también es llamada la vena de Trollar, se va a ubicar en el surco central y va a interconectar a los grupos de las venas superiores y con el grupo de las venas inferiores por medio de la vena anastomótica inferior, que es la que vemos en esta imagen, o también llamada la vena de la B. Y por último, tenemos entonces a la clasificación inferior, que vamos a encontrar como son las venas del nuncus, las orbitarias, las venas temporales, que van a drenar parte de la sangre del lóbulo temporal y van a drenar la cara inferior, la cara lateral inferior del hemisferio y van a terminar en los senos cavernosos, petrosos y transversos que vamos a ver ahorita más adelante. En cuanto a la vena basal, que es la que vemos acá en la imagen señalada en verde, o también llamada la vena de Rosenthal, está formada por la vena cerebral media profunda y la vena cerebral anterior. Entonces, esta vena basal, como vemos en la imagen, se va a dirigir hacia atrás y a nivel del cuerpo calloso se va a unir con la vena cerebral interna, que es el principal colector del sistema profundo, y así es como va a formar la vena cerebral de Galeno, que la vamos a mencionar posteriormente. Listo, ahora vamos a hablar pues del sistema venoso profundo. Entonces, el sistema venoso profundo drena, pues este sistema lo que hace es drenar núcleos grises profundos y sustancia blanca, incluyendo pues lo que es la mayor parte de la sustancia blanca, lo que es los hemisferios cerebrales. Entonces está el septum pellucidum, el claustro, el fornix, el cuerpo calloso, la cápsula interna, ganglios basales y tálamo. Entonces, este sistema puede dividirse en un grupo ventricular y en un grupo cisternal, o en venas subependimarias, medulares de la cápsula interna, ganglios basales, claustro, coroideas y talámicas, y convergen en la vena basal de Rosenthal, en la cerebral interna y en la vena cerebral mayor, que pues también la conocemos como la vena de Galeno. Entonces vamos a empezar a hablar de las venas medulares. Entonces estas venas lo que hacen es que drenan la circulación de la sustancia blanca profunda hasta 2 centímetros por debajo de lo que es la corteza cerebral. Se encuentran dispuestas en forma perpendicular a los hemisferios cerebrales. Lo que hacen es que desembocan en las venas subependimarias que están localizadas en la parte de los ventrículos laterales. Y estas, algo interesante es que pueden tener anastomosis con las venas medulares superficiales. Ahora vamos a hablar de las venas subependimarias. Y a las venas subependimarias lo que hace es que llega la sangre proveniente del septum pelúcido, de los ganglios basales, del cuerpo calloso y del fornix, además de las venas medulares. En este grupo también se encuentra lo que es la vena septal y la tálamo estriada como las más importantes. La primera, también llamada pues vena del septum pelúcido, lo que hace es que inicia su curso dentro del asta frontal del ventrículo lateral y después va a discurrir medialmente a lo largo de lo que es el septum pelúcido. Pues esto básicamente es lo que le da su nombre. Y después de esto lo que va a hacer es que se va a unir a la vena tálamo estriada detrás del agujero de Monro, formado por las venas cerebrales internas. Las venas tálamo estriadas están formadas por la unión de las venas caudadas a las que drenan sangre proveniente del núcleo caudado y de las venas terminales que se van a localizar entre el tálamo y el cuerpo del núcleo caudado en el surco tálamo caudado. Generalmente estas son prominentes dentro del grupo de las venas subependimarias. También vamos a tener lo que son las venas atriales y ventriculares inferiores, que también corresponden a venas subependimarias. Las atriales se dividen en mediales y laterales, y las primeras drenan en la vena cerebral interna, en las mediales, y las segundas, que serían las laterales y son un poco más raras, a la basal o ventricular inferior, y la ventricular inferior, pues a la vena basal. Vamos a ver las venas del claustro, cápsula interna y ganglios basales. Y estas tenemos que son las venas estriadas superiores que drenan la parte superior de la cápsula interna, claustro y ganglios basales. Estas van a converger en lo que son las venas subependimarias y la parte inferior de estas estructuras va a ser drenada por las venas estriadas inferiores que van a finalizar en la vena cerebral media profunda tributaria de lo que es la vena basal. ¿Pasas, por favor?
Entonces, ahí había puesto unos cuadritos, pero no se ven, pero pues aquí básicamente era para mostrar, como en negrita está lo que es la vena anterior del septum pelúcido, la vena talamostriada superior, las venas cerebrales internas, la vena basal de Rosenthal, y en la imagen de la izquierda hay algo muy interesante porque están las venas subependimarias, pero entonces Netter las grafica por colores. Entonces, en color verde podíamos ver las venas en la pared lateral del ventrículo, en un color más morado están las venas en la pared medial y suelo del ventrículo, y ya pues en azul estarían todas las demás venas. ¿Pasas, por favor? Ahora vamos con las venas talámicas y coroideas. Entonces, las venas coroidea inferior y superior drenan en el plexo coroide y son tributarias de la vena basal y de la vena cerebral interna. Entonces, el tálamo va a ser drenado por las venas talámicas anterior y superior, que a su vez drenan a la vena cerebral interna, y por las venas posterior e inferior, que van a drenar lo que es la vena basal. La vena talámica inferior va a drenar a la vena peduncular, que es tributaria de lo que conocemos como la vena basal. Ahora vamos a hablar de la vena cerebral interna, la cual es una estructura pues par, localizada hacia la línea media, y esta se va a dirigir posteriormente hacia el techo del tercer ventrículo. Allí va a alcanzar lo que conocemos como el receso pineal, donde cambia su curso hacia lateral, y finaliza debajo de lo que conocemos como el esplenio del cuerpo calloso, siendo tributaria a este nivel de lo que es la vena de Ganello, conjunto con la vena basal. Esta vena recibe múltiples tributarias de venas subependimarias en su recorrido, y en el angiograma que veremos en un momento se visualiza como en una forma de S. Por otro lado tenemos la vena basal de Rosenthal. Esta es una estructura par nuevamente que se origina en la cisterna quiasmática a nivel de la superficie inferior de lo que es la sustancia perforada anterior. Entonces está medial al uncus y siendo su principal tributaria lo que es la vena cerebral media profunda. Entonces, esta se une con la vena estriada anterior, las venas insulares, cerebral anterior y olfatoria. También puede formarse por confluencia de las venas cerebral anterior y olfatoria, pues solamente esas dos. La vena basal de Rosenthal lo que va a hacer es que va a drenar la ínsula, la superficie orbitaria, el lóbulo frontal, ganglios basales, hipotálamo, mesencéfalo y tálamo, recibiendo como tributaria las venas pontomesencefálicas anterior, ventricular inferior, vermiana, presental, mesencefálica lateral y venas provenientes pues, de los lóbulos temporales mediales, ganglios basales y pedúnculos cerebrales. Ahora por último entonces hablamos de la vena de Galeno. Entonces esa vena de Galeno o vena cerebral pues mayor es una vena única que se encuentra pues hacia la línea media, pasa por debajo del esplenio del cuerpo calloso y se une con el seno sagital inferior formando el seno recto. Recibe como tributarias las venas cerebrales internas, vena basal de Rosenthal, occipitales internas, pericallosas y venas de la fosa posterior. ¿Pasas, por favor? Entonces, este era el angiograma que les decía. Entonces, las flechas amarillas lo que hacen es mostrar las venas cerebrales internas, y la flecha roja muestra la vena magna de Galeno. ¿Pasas, por favor? Bueno, acá nuevamente vemos un poco de lo que es la vena basal de Rosenthal en la imagen izquierda, la vena medular anterior, que era pues, una de las que también mencionaba, y la vena cerebral magna o de Galeno. Pasas, por favor. Y ahora vamos a hablar de los senos venosos. Entonces, los senos venosos se localizan entre las capas internas y externas de la dura madre y sirven como conductos para pues, drenar la sangre venosa del mesencéfalo hacia el sistema venoso yugular. Acá vamos a tener, o pues dividimos para esta exposición en dos componentes, entonces un sistema venoso, o por decirlo así, anterior y uno posterior. Entonces, entre los anteriores encontramos al seno cavernoso, y los senos cavernosos básicamente son dos estructuras que se aplican contra las paredes laterales del cuerpo del hueso esfenoides. Entonces, están acá al lado y lado de lo que conocemos la silla turca. Estos poseen una gran importancia clínica debido a sus conexiones y a las estructuras pues, que los atraviesan. En los senos cavernosos drena la sangre no solo de las venas cerebrales, sino que también de las venas oftálmicas que provienen de la órbita y de venas emisarias que vienen pues, del plexo venoso pterigoideo de la fosa infratemporal. Estas conexiones lo que van a hacer es que le van a proporcionar vías a través de las cuales las infecciones pueden penetrar pues, desde localizaciones extracraneales hacia el interior de la cavidad craneal.
Además, las estructuras que pasan a través del seno cavernoso localizadas pues, en las paredes de este mismo van a ser susceptibles a lesiones por inflamación. Entonces, las estructuras que atraviesan cada seno cavernoso pues son la arteria carótida interna, el nervio abducen, y las estructuras que se localizan en la pared lateral de cada seno cavernoso, más hacia la dirección como superior o inferior, va a ser el nervio oculomotor, el nervio troqueal, el nervio oftálmico y el nervio maxilar, que es la segunda rama del trigémino. Los senos cavernosos, derecho y izquierdo, se van a encontrar conectados por los senos intercavernosos, que están situados en los lados anterior y posterior de lo que es el tallo hipofisiario. Los senos esfenoparietales drenan lo que es el límite anterior de cada seno cavernoso. Entonces, estos pequeños senos se van a localizar a lo largo de la superficie inferior de las alas menores del esfenoides y reciben sangre de las venas meningias y diploicas. ¿Pasas, por favor? Entonces, aquí vemos lo que es el seno cavernoso. Entonces, miremos como dónde está la silla turca. Ahí nos mencionan más que todo lo que es el intercavernoso, que como pues acabo de decir, interconecta lo que son los senos cavernosos. Pasas, por favor. Entonces, ahora hablamos del seno petroso superior e inferior. Entonces, los senos petrosos superiores lo que van a hacer es que van a drenar la sangre de los senos cavernosos hacia los senos transversos. Entonces, cada seno petroso superior comienza en el límite posterior de cada seno cavernoso y pasa como posterolateralmente a lo largo del borde superior de la porción petrosa de cada hueso temporal hasta alcanzar lo que conocemos como el seno transverso. En los senos petrosos superiores, pues también va a drenar las venas cerebrales y las cerebelosas. Entonces, los dos senos petrosos inferiores también se van a originar en el límite posterior de los senos cavernosos y se dirigen estos posteriormente siguiendo un surco existente entre la porción petrosa del hueso temporal y la porción basal del hueso occipital. Entonces, aquí terminan las venas yugulares internas. Estos senos lo que van a hacer es contribuir al drenaje de los senos cavernosos, así como las venas cerebelosas, las venas también del oído interno y las venas del tronco del encéfalo. Los senos basilares conectan los senos petrosos inferiores entre sí y con el plexo venoso vertebral se sitúan sobre el clivus inmediatamente posteriores a la silla turca de los huesos esfenoides. Y pues acá era para ver entonces mejor un poco el seno cavernoso en este corte y también los senos petrosos superior e inferior, aquí también están en negrita. Pasas, por favor. Y esta imagen era pues para evidenciar un poco. Entonces vemos el seno sagital superior o longitudinal superior. La dirección de la sangre venosa de este seno es hacia la tórcula o la prensa de aerófilo, que la vemos ahorita. Este es el nombre que se le da a la confluencia de estos senos venosos, y ya que también está llegando el seno venoso en medio del tentorio, que se llama el seno recto, y este seno venoso recto está drenando la sangre de la región profunda del encéfalo. Hacia los lados, la sangre se dirige por el seno transverso y luego pasa por el seno venoso sigmoideo para llegar a lo que conocemos como el agujero yugular, y en este sitio, pues al lado derecho, donde vemos el círculo negro, que es el mismo pues que estamos observando el lado izquierdo, también se ve el seno sigmoideo, pero esta vez el derecho, que se une con el seno petroso inferior para que la sangre pueda llegar al agujero yugular o rasgado posterior, y donde la sangre va a salir pues por la vena yugular interna. Listo, entonces en cuanto al drenaje posterior, en la prensa aerófilo o en la confluencia de los senos, es donde se va a acumular la parte del drenaje posterior y va a ser compuesto, pues aquí van a llegar el seno sagital superior, el seno recto, el seno occipital, que se van a encontrar en lados del cerebelo y van a drenar en esta confluencia. Entonces, como vemos en la imagen que está acá señalada con un círculo azul, este es un espacio dilatado que se va a localizar en la protuberancia occipital interna y va a drenar en los senos transversos derecho e izquierdo. Entonces, acá tenemos el seno recto, que va a estar formado, como vemos acá, entonces, por el seno sagital inferior, por la vena cerebral magna, o también llamada la gran vena de Galeno, que se van a unir para formar, como vemos en el recuadro amarillo, el seno recto, que va a tener una longitud aproximada de 50 milímetros.
Entonces, lo que va a hacer es recibir las venas de los lóbulos occipitales y en la superficie superior del cerebelo. Se va a encontrar entre las dos capas durales en la unión de la tienda del cerebelo y lados del cerebelo y va a finalizar en la protuberancia occipital interna en cuanto pues a estructura ósea y en la proncia del ófilo, y su desembocadura va a ser el seno transverso. En cuanto al seno occipital, que es otro aporte sanguíneo que tiene la prensa aerófilo en el seno occipital, viene desde abajo a drenar la sangre a la prensa aerófilo y va a escurrir lateralmente a través de un surco de la cara interna del hueso occipital y desde la confluencia de los senos hacia los senos sigmoideos que finalmente se van a conectar en la vena yugular, como dijo mi compañera anteriormente, y se va a comunicar inferiormente con el plexo venoso vertebral. Entonces vemos acá en lo que está señalando la flecha verde y vemos acá en la imagen de arriba. Los senos transversos o los senos laterales van a discurrir hacia el lateral hasta encontrarse con el seno petroso superior que hace parte del drenaje anterior, que ya lo vimos ahorita, y van a formar los senos sigmoides, que luego van a atravesar el agujero yugular hasta llegar a la vena yugular interna. Entonces el seno transverso va a atravesar la tienda del cerebelo. Entonces la función como tal del seno transverso es recolectar la sangre de las venas del cerebelo y de la superficie inferior del cerebro, y al entregar esta sangre al seno sigmoide, pues el seno transverso va a pertenecer al sistema de la vena yugular interna. En cuanto a la anatomía de después de este seno, con mayor frecuencia el seno transverso derecho va a surgir del seno sagital superior y suele ser un poco más grande de lo que es el izquierdo. Y en cuanto al seno transverso izquierdo, pues suele ser continuo con lo que es el seno recto. Y ya para finalizar, los senos sigmoides van a atravesar el agujero yugular y van a formar a la vena yugular interna. Entonces, esta vena yugular interna, como ya hemos visto, va a bajar por el cuello, va a llegar al tórax y en el tórax se va a juntar con las venas subclavias de cada lado para finalmente formar a la vena brachiocefálica que se une para formar a la vena cava superior y finalmente drenar todo pues, en la aurícula derecha. Entonces, estos van a surgir del seno transverso a nivel de donde el seno transverso va a salir de la tienda del cerebelo y el seno sigmoideo va a recorrer el piso de la fosa craneal posterior para ingresar al agujero yugular y va a drenar hacia el bulbo yugular a través de la cual pues, se conecta con la vena yugular interna. A lo largo de este curso que hace el seno sigmoide pues va a recibir las afluencias de las venas pericranales y también de la sangre del bulbo raquídeo, de la protuberancia y del cerebelo, y el seno sigmoide va a terminar en la expansión conocida como el bulbo yugular, que es una unión entre lo que es el seno sigmoide y la vena yugular interna. Entonces lo vemos acá señalado en verde y en la imagen de abajo también. Listo, muchas gracias. Bueno, los felicito, muy bonita la presentación, hicieron una revisión muy extensa y amplia, qué bien, muy bien. Me gusta que como lo organizaron y qué dicha que todos se lo aprendan. No sé, el doctor Gerardo, si quiere hacer algún comentario y yo después les muestro unas cositas como para darle un soporte mayor a lo que ustedes dijeron, muy bien dicho. No, muy buena la presentación. Felicitaciones. Bueno, entonces yo les voy a compartir un minuto mi pantalla y les voy a contar, pues, como hacer una sinapsis de lo que ustedes han dicho muy bien, como a ver cómo logramos que esto se lo tengan en su cerebro. Porque lo más importante es, ustedes lo dijeron muy bien, hay un sistema arterial y un sistema venoso que recibe el 15% del flujo sanguíneo. El cerebro recibe más o menos 50 mililitros por cada 100 gramos minuto. Y como dijo el doctor Gerardo, el cerebro necesita un buen aporte porque el cerebro solo funciona con glucosa y oxígeno. El cerebro no necesita nada más. Esto es una panangiografía, es una reconstrucción tridimensional en la cual ustedes ven la carótida interna, el sifón carotidio y ven la bifurcación de la carótida. La carótida interna se bifurca en una arteria que va lateral al valle silviano, cerebral media, y una que va buscando la fisura interhemisférica. Y ustedes ven cómo hay anormalidades en las arterias y este es un aneurisma de la bifurcación de la carótida que ustedes ven que tiene múltiples lóbulos.
Esta es una disección de las de Roton en la cual se ve el polígono de Willis. Y quizás Willis, que describió el polígono en el siglo XVII, él se basó en muchas cosas. Él era un neurólogo inglés que estudió mucho los trabajos de Nemesius de Mesea, que es un médico sirio, que era un obispo sirio que se dedicó a la medicina, y él empezó a hablar de dos cosas muy importantes: la circulación, y quizás fue uno de los que inspiró a Husserl para hablar de la circulación. Y habló del sistema ventricular, y él decía que en el sistema ventricular estaba el alma. Y él, siguiendo lo que decían Platón y Aristóteles y Galeno y todo eso, pero él empezó a hablar de la circulación. Y quizás Thomas Willis en el siglo XVII, él ya describió el polígono de Willis como tal. Y además describió el sistema ventricular. O sea que Thomas Willis es muy importante en la neurología, en la neuroanatomía, porque hizo esos dos descubrimientos, entre otros. Y él empezó a hablar de que en el sistema ventricular había era líquido cefalorraquídeo. Entonces este es el polígono de Willis. Ese polígono se encierra en un rombo que está acá, que tiene la comunicante anterior, la cerebral anterior. Acá está la bifurcación de la carótida, la comunicante posterior, la cerebral posterior, la punta de la basilar, que es el sitio donde ella se bifurca, la cerebral posterior, la comunicante posterior, la carótida y otra vez la cerebral anterior. Ese polígono es muy importante, ustedes lo ven acá en una disección. Este es un nervio óptico, el otro nervio óptico, el quiasma y la hipófisis. Y ustedes ven comunicante anterior, cerebral anterior, carótida, comunicante posterior, cerebral posterior, punta de la basilar, cerebral posterior, comunicante posterior, carótida, cerebral anterior. Miren cómo la cerebral media se sale del polígono. Y uno ve acá la punta de la basilar, la comunicante posterior llegando a la carótida. Bueno, esto es la comunicante anterior, y la comunicante anterior quizás tiene una importancia muy grande porque da la irrigación de la cara basal del lóbulo frontal, pero da la irrigación más grande de la cara medial de los hemisferios. Pero esa arteria envía estas perforantes, donde está la comunicante anterior. Y esas perforantes se llaman las perforantes hipotalámicas. Son unas arterias demasiado importantes. Cuando uno las daña o las lesiona en cirugía, el paciente no se despierta. O cuando uno las manipula y las altera, el paciente hace unos trastornos neuroendocrinos muy grandes. Acá se ve una comunicante posterior que es fenestrada. Esta es la cerebral media. Miren que la cerebral media es una arteria bien grande que va de la bifurcación de la carótida hacia el valle silviano, como muy bien lo dijeron ustedes. Esa arteria generalmente se bifurca, hace un tronco temporal y un tronco frontal. Quizás en los estudios cadavéricos el que es más dominante es este tronco temporal. Y ya ustedes lo hablaron muy bien. Esta es la cerebral media. Miren, puras arterias cerebrales medias. Estas son las arterias que se llaman las lentículo estriadas, que van a ir a la cápsula interna y al núcleo lenticular. Estas arteritas son súper importantes cuando ustedes hablen de hemorragia intracerebral. Ustedes ven bifurcación, la arteria carótida, la arteria coroidea anterior, la bifurcación de la carótida con la arteria cerebral anterior, el nervio olfatorio, la arteria recurrente de Hebner, y acá va la cerebral media, que se mete en ese valle silviano. Acá viene la cerebral media y se bifurca. Y miren que acá este cadáver tenía un aneurisma. Esto es un angiotac. Y ustedes ven cómo ve uno la cerebral anterior en la fisura interhemisférica, la cerebral media en el valle silviano, la carótida, el sifón carotidio, la porción petrosa, la porción cervical. Y ven ustedes esta arteria que es la vertebral, la pica, y esta es hipoplásica. Y miren la basilar y la bifurcación de la basilar.
Es muy bonito porque uno ve el polígono y con las imágenes uno puede alcanzar muchas cosas. Esta es la circulación posterior, que la dijeron muy bien, las dos vertebrales, las dos picas, la AICA, mire que va buscando el complejo séptimo y octavo. Esta es la cerebelosa superior, la otra cerebelosa superior, y entre la cerebelosa superior y la cerebral posterior está el tercer par craneano. Esta es la basilar, por el surco de la basilar, que no siempre lo van a ver en el surco. La basilar tiende a ser ectásica. Ven la comunicante posterior, la otra comunicante posterior y las cerebrales posteriores. Acá se alcanza a ver la recurrente de Hebner de un lado y del otro, y acá la bifurcación de la carótida. Y esta es otra disección, mire, esta la hicimos hace años, hipoplásica esta, hipoplásica esta cerebral posterior y la comunicante. Y ustedes ven que esta comunicante posterior es muy grande. Cerebral posterior, cerebelosa superior, arteria cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral anterior, recurrente de Hebner, buscando la sustancia perforada anterior. Esta es la AICA de un lado y la AICA del otro, la cerebelosa superior y la otra cerebelosa superior. Y este es un paciente que se le hizo una panangiografía y en la panangiografía se ve que hay un vasoespasmo severo. Ustedes ven que no se ve la arteria basilar ni se ve la cerebral posterior de manera adecuada. Esto es otra disección, esta es la membrana del iliquis, este es la basilar, la AICA, la vertebrales, las dos formando la basilar, la cerebelosa superior, la cerebral posterior, la comunicante posterior, la carótida, que está acá. Y ven acá, este tenía una carótida cerebral anterior que se llama ácigos, porque es una sola rama que da irrigación a los dos hemisferios. Miren la comunicante posterior, la cerebral anterior, la cerebral anterior, la cerebral media, la otra cerebral media, la carótida, acá está la comunicante posterior y acá se alcanza a ver algo de, esta es la vía visual, comunicante posterior y miren esta arterita que se llama la tálamo mamilar, la más grande de esa. La misma disección, miren el polígono como se ve lindo, la cerebelosa cerebral posterior, cerebelosa superior, la basilar. Estas arteritas se llaman las perforantes que se meten al mesencéfalo. Se llaman las perforantes de la fosa interpeduncular. Y cuando uno quita esas arteritas ve la sustancia perforada posterior. Pero cuando quita estas de acá, miren todas estas que se vean acá, uno ve la sustancia perforada anterior. Esta es la carótida y la bifurcación de la carótida, una arteria que va a la fisura interhemisférica y otra que va al valle silviano, el nervio olfatorio, el giro recto, la cerebral anterior, comunicante anterior, las perforantes hipotalámicas. Acá está la lámina terminalis y esas bajan por ahí y se van para el hipotálamo. Esta es la bifurcación, miren la comunicante posterior y la recurrente de Hebner, siguiendo la vía, perdón, la coroidea anterior, perdón, siguiendo la cintilla óptica. Y ustedes ven la cerebral posterior, la cerebelosa superior y el tercero entre estas dos arterias. Y esto es una venografía, una resonancia por venografía. Ustedes hablaron muy bien de las venas, los senos venosos, seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, seno recto, vena cerebral interna. Miren que termina en esto que se llama la vena de Galeno. Y ustedes pueden ver seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, vena cerebral interna, seno recto. Y ustedes ven seno transverso y el seno sigmoide. Allá el seno transverso y el seno sigmoide que termina en el foramen yugular formando el bulbo de la yugular. Entonces ustedes ven cómo casi a la par de las arterias el cerebro está lleno de venas. Y es muy importante ver que las venas que se dañan son arterias que se dañan porque producen infartos venosos y esta éxtasis hacia atrás. Ustedes acá ven un paciente que le vimos hace poco que tenía un aneurisma de la comunicante posterior, este fue hace una semana, y ustedes ven cómo en la panangiografía yo voy reconstruyendo
y voy viendo todas las arterias. Por eso es clave que se las sepan, porque yo voy buscando cerebral anterior, el aneurisma es de la unión entre A1 y A2. Este va dando la vuelta al cuerpo calloso. Y miren la cerebral media como se ve bonita. Y miren ese candelabro tan grande que es la cerebral media. Ustedes ven todo, ¿se acuerdan lo que les conté de las venas? Miren ese candelabro tan bonito que es la arteria cerebral media. Ahí se ve. Es una cantidad impresionante. ¿Por qué? Porque la arteria cerebral media es la que tiene el territorio vascular más grande. Es por eso que ustedes muchos infartos, muchas hemorragias, muchos abscesos, muchas metástasis las van a ver en el territorio de la arteria cerebral media. Entonces, quería contarles eso como dando como unas cositas más a lo que dieron muy bien. Los felicito, una charla que me gustó mucho. Ojalá mis residentes la hicieran así de bonita. Muy bien, los felicito. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguien tenga algún comentario, aportes o decir alguna cosa. No, calladitos todos. Bueno, los que expusieron, ¿qué les llamó la atención qué les gustó de hacer esta exposición? Algo que les haya dicho, oiga, qué dicha que me aprendí esto. ¿Qué les llamó la atención? No, no dicen. ¿Estoy yo acá o me fui? Pues doctor, Pues doctor, en mi caso y creo que en el de varios del grupo que ya vamos como bastantes avanzados en los semestres, recordar lo que es la anatomía que lo vimos por allá pues en cuarto, tercero. Creo que a todos nos gustó bastante que nos tocara el tema porque es bueno pues refrescar, ¿no? A veces se nos olvidan cosas y pues haber hecho la exposición nos ayudó como a refrescar los conocimientos. Muy bien. ¿Y quién más iba a decir comentario? yo doctor, pues a mí, Se le fue. Bueno, vea, es que es tan importante que una de las 5 causas de mortalidad, si uno pudiera decir en el mundo, son los accidentes cerebrovasculares. O sea, qué importante saber eso. Entonces, yo pienso que sí es un tema que deben tener muy fuerte ustedes. Bueno, doctor Gerardo, lo dejo para que dé la despedida de esta sesión que fue muy buena. Ojalá les haya servido mucho y los que no la prepararon, mi consejo es, véanla por ahí 2 o 3 veces esta charla. Quedó muy bonita y si uno se lleva eso, van a ser muchos diagnósticos buenos. Así que, doctor Gerardo, bien pueda, cierre la sesión, sí, por favor. El doctor Gerardo, se nos fue. Otro que se nos fue. Bueno, A partir de la irrigación del cerebro, usted puede tener toda la clínica neurológica, toda, del cerebro, por compromiso de diversos sectores de la irrigación. Cuando se compromete la cerebral media, se va casi medio hemisferio, casi, porque queda supliendo la cerebral anterior un pedazo adelante de la cara interna, pero una lesión de cerebral media es una tragedia para un paciente. Y entonces esto hay que mirarlo y remirarlo, no 3 veces, sino 10 veces o 100 veces. Yo la disfruté, a pesar de que esta charla yo la he visto más de 4 veces.
los felicito y sigan por ese camino. No descansen. Veo que la audiencia va disminuyendo en forma progresiva. Generalmente llegan 100 y terminan 4 o 5, que son los que uno ve que después florecen en el ejercicio de la profesión. Y los demás se quedan en la mitad del camino. Pero hoy tuvimos como 28 o 30, ¿no? Sí, señor. Entonces, muchachos, fieles al tiempo, 8 de la noche, muchas gracias. De pronto, en 8 días no los puedo yo acompañar, pero el doctor Gerardo estará acompañándolos y que tengan una feliz semana. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctores. Gracias, Muchísimas doctores. gracias, doctor.